Vamos a hablar de la astrología. ¿Por qué es importante conocer nuestro mapa cósmico? ¿Y qué es la astrología? Número uno, quiero diferenciar la astrología de los horóscopos, porque cuando escuchamos en la mañana del lunes que los leos no deben de salir de casa porque el tránsito de la luna está pasando por algún aspecto, etcétera, etcétera, pues obviamente son predicciones que yo no digo que sean ni falsas ni ciertas, pero no es el enfoque que yo tengo. La astrología no tiene que ver con los horóscopos, porque cada persona tiene su propio mapa cósmico y no importa si es Leo o si es Cáncer en su signo, ¿verdad? Eso es porque el Sol cuando nació estaba en ese signo, pero la astrología compone todos los planetas. O sea, el Sol solamente habla de la manifestación individual, pero la Luna, que es sumamente importante, que trabaja todo el proceso del inconsciente, de las emociones, de los procesos internos del significado de las cosas, la parte imaginaria durante nuestra infancia, todo lo que se construye en la primera etapa cuando somos inocentes, de la mirada materna, de la nutrición, del crecimiento, pues la luna puede estar en un signo muy diferente al del sol. Entonces eres de sol Leo, pero de luna puede ser Acuario. Y luego viene Mercurio. Mercurio es un planeta muy personal, muy importante. Mercurio tiene que ver con el pensamiento, con el aprendizaje, con las ideas, con las creencias, nuestro punto de vista. Es el proceso del aprendizaje, pero también aprendemos a pensar la vida. Entonces, la astrología es en realidad la composición exacta que tienen los planetas en el momento de nuestro nacimiento. Y no solamente son los signos, o los planetas, o los escenarios en donde se está expresando esa energía, sino también son los aspectos entre ellos. Porque no es lo mismo un Sol en Leo o en Acuario, ¿verdad?, en conjunción a Saturno, que es un planeta que determina, pues, una serie de aspectos que ahorita no voy a explicar, no es una clase de astrología, a que sea un Sol en cuadratura Saturno, o en cuadratura Plutón, o en trino al Sol Urano, Mercurio. O sea, cada aspecto, cada composición geométrica tiene un lenguaje que es particular de esa persona. Entonces, la astrología podría decir que es científica porque, número uno, no tiene que ver con la adivinación, al menos el enfoque que yo tengo. Puedo aceptar que hay personas que tienen la gran cualidad de la visión de poder predecir. Pero también creo que mucha gente predice desde su imaginación. Pero bueno, no digo quién, creo que sí existe la persona que tiene su cualidad y personas que simplemente abusan de ella. Pero eso es otro tema. La astrología marca en este mapa cósmico la composición de nuestro ADN o la composición de nuestro karma, si creemos en lo que es el karma. El karma es el concepto de que venimos a vivir esta vida como resultado de las acciones de vidas pasadas. Y ya todo está no predeterminado, pero sí de alguna manera seleccionado. Obviamente toda nuestra acción en el presente, en la conciencia presente, va a volver a determinar nuestra futura encarnación. O bien, si no creemos en vidas pasadas, no creemos en el karma, pues llegamos en el ADN, que es la herencia genética de mis antepasados, que en el momento en el que yo nazco, me cortan el cordón umbilical, empiezo a respirar, empiezo otro crecimiento, y en ese momento, si veo mi mapa cósmico, mi mapa astrológico, la figura geométrica de la astrología, puedo perfectamente entender la caracterología de esa persona. ¿Por qué lo asevero? Yo tengo que compartir que tuve una experiencia. Yo estudié astrología en Londres en 1980 y regresé a México a hacer un psicoanálisis freudiano de diván. Quiero decir que el psicoanálisis freudiano no es una terapia. Hay gente que dice que no sirve para nada. Bueno, es que no es una terapia, es el análisis del contenido psíquico de una persona y simplemente es el proceso de ir recordando aquellas cosas que hemos olvidado y sobre todo en las huellas más significativas que determinaron una actitud, determinaron una experiencia. Y yo puedo decir que en estos 5 años que hice este proceso psicoanalítico tuve recuerdos
importantes, de huellas significativas, una de ellas específicamente a los 2 años y medio, en donde nace un hermano, en los momentos que a uno no le explicaban todavía esas cosas, porque los niños no entendían, ahora ya se sabe que sí entendemos a esa edad. Y tuve un rompimiento con mi madre porque me vi desplazado, me enojé, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando yo tuve este recuerdo, la verdad dudaba si había sido cierto o no, porque no tenía la menor idea con respecto a esta memoria de este suceso. Fui con mi madre, en ese momento estaba viva afortunadamente, y le dije, oye madre, esto sucedió. Me dice, Arturo, ¿cómo puedes acordarte? Le digo, bueno madre, es que ese es el psicoanálisis. Me dice, sí, es que estabas tan enojado que yo desde entonces te respeté, y ese respetar fue distanciarse de mí. Pero hay un aspecto de mi sol en casa 1, que es la casa del yo, y cada 30 grados son 2 años, 7 meses del transcurso del tiempo, que está, bueno, yo pensé que había nacido a las 5:25 y pude ajustar el tiempo a las 5:16, porque el sol estaba en el momento de esos 2.5 años, en donde nace mi hermano, pues tengo la fecha de su nacimiento, y donde está marcado mi sol. En una cuadratura, que es un aspecto de conflicto, a la luna, que tiene que ver con la madre, las emociones, en la casa 4, que es la casa de la familia, en Tauro, donde la luna está exaltada, en donde dice las cosas más grandes de lo que estaban. Pero viví ese aspecto. Y así fui recordando otros aspectos de mi vida. Decía, ah, claro, Marte en la casa de los hermanos, en cuadratura con Urano, este es el conflicto que me etcétera, etcétera. Entonces, yo ya era astrólogo cuando estuve en psicoanálisis, ya tenía perfectamente la imagen de mi carta astral en la memoria, y cuando tenía un recuerdo empezaba a darme cuenta que estaba marcado en mi carta, inclusive me servía porque decía, ah, ok, pero esta cuadratura tiene además un aspecto que deriva a otro planeta en la casa de los hábitos, y entonces podía enlazar una reacción adicional en ese momento que estaba en el recuerdo de mi memoria. Entonces puedo aseverar, desde mi propia experiencia, que el mapa cósmico o la figura geométrica de la carta astrológica representa o mi ADN, o mi karma, o los denarios que Dios me dio en esta vida, o para lo que vine a realizar en esta existencia, como cada quien lo quiera enmarcar. No sabemos. Lo que sí puedo decir con certeza absoluta es que la estructura de mi mente y la estructura de mi conducta y de mis reacciones y de mis traumas o mis huellas significativas están claramente marcadas en mi mapa astrológico. Es difícil acabar un psicoanálisis porque es como bucear en el mundo de los recuerdos y en el contenido enorme de la psique. Hay un método, por eso se hace en diván, porque no estamos viendo a la persona que está enfrente, porque no es una interacción con el otro. Si no es diván, no es análisis de la psique, será otra cosa. Porque cuando está la mirada del terapeuta, uno interactúa con él, no con el propio contenido de uno, cuando uno está en un diván, hablando sobre su propio proceso y viendo las imágenes que se asocian una vez que uno rompe esa resistencia y que empiezan a llegar de una forma clarísima, con una carga emotiva, con un rompimiento en llanto, con una catarsis. Increíble, maravilloso, un regalo. Pero cuando no podemos invertir tanto tiempo y tanto dinero en un psicoanálisis, la lectura de una carta astral nos permite tener esta lectura analítica, kármica, de cómo están los aspectos marcados en la carta de ese individuo, en mi carta, y por lo tanto, qué huellas están marcadas en mi mente, en mi emoción, en mi forma de pensar, en mi forma de manifestarme, en el manejo de mi sexualidad, en la forma de relacionarme con el arte, con la vida, con la alegría, con la naturaleza. Y cómo están los demás planetas como Saturno, que es la herencia genética, Júpiter, que es la confianza o la abundancia, etc. Urano, que es la libertad o la rebeldía. Todo tiene un contexto de un lenguaje lógico y palpable y concreto. Yo no hablo de la energía, o si vas a tener dinero o no, o si... No. Hablo de una lectura kármica, psicoanalítica, de entenderme, de ver que es un espejo de cómo están reflejadas mi construcción, de cómo estoy construido, de por qué reacciono como reacciono. Y es muy importante conocernos a través de nuestro mapa astrológico, porque no creo que haya otro elemento que nos permita conocernos tan exactamente. Porque además quiero decir que todo tiene un sentido. Yo tengo una T cuadratura, para los que sepan un poco de astrología, sobre mi luna,
entre casa 1, casa 7 y casa 4, en donde de alguna manera está bloqueada la posibilidad de haber tenido una familia o de haber tenido, pues sí, no me sucedió. Lo intenté, pero fracasé. Sin embargo, tengo en este Sol y en este planeta en casa 7 que está cuadrando a la Luna, que la está suprimiendo en la posibilidad de que esto se exprese, un aspecto muy abierto y muy bien aspectado hacia la casa 9, en la que es la casa del conocimiento superior en el extranjero, con planetas determinantes que me hicieron trabajar una estructura en meditación, en astrología, en otras áreas que he desarrollado, y ese bloqueo de la parte inferior del mapa astral que tiene que ver con la familia estaba abierto hacia el proceso del exilio, del conocimiento de afuera, en el proceso de un crecimiento interior que también se dio y que estaba marcado en esa carta. Entonces, cuando estamos viviendo convencionalmente a través de los patrones sociales de lo que debe ser, pues si yo no me casé, o si yo me divorcié, o si no pude sostener un matrimonio, pues ya fui un fracasado. O sea, es la forma como me voy a autoetiquetar o como la sociedad me va a etiquetar. Sin embargo, la lectura de mi carta me permitió entender que hay un sentido de todo. O sea, que el proceso de cada carta, independientemente de la desadaptación o de las dificultades que existan en relación a un tema, hay otro que se está desenvolviendo, en donde hay una enorme oportunidad de desarrollo. Todo tiene un significado, todo tiene un porqué, ¿verdad? No es ni bueno ni malo, simplemente es una composición, y conocer las ramificaciones de las posibilidades de desarrollo que tiene un individuo son muy importantes, y cómo las sustraemos si no somos enseñados a ello. No nos permiten pensar de esa manera. Estamos establecidos en una cultura, en una forma de civilización, una serie de reglas, y si te adaptas a ellas eres exitoso, y si no, pues fracasas, y no hay una tercera alternativa, hay que buscarla individualmente. Entonces, si quieres conocerte, si quieres saber quién realmente eres, no cómo te enseñaron a ser, o cómo quieres ser, o cómo deseas ser, sino cómo realmente eres, para que te aceptes, para que asumas esa realidad y tengas un mejor manejo de esas circunstancias, en donde tengas por un lado una aceptación de aquellos obstáculos que no has podido resolver, pero aquellas facilidades que tienes que desarrollar. Entonces vas a encontrar un sentido a tu vida, sin estarte peleando con aquella pared que simplemente, más que derribar, tienes que evitar. ¿Para qué? Para que encuentres el camino que está abierto en donde está tu desarrollo. Todo tiene un sentido en la vida, todo árbol crece en una dirección, toda vida tiene un destino. Es difícil saberla, pero la astrología nos permite, desde una lectura kármica o analizando los aspectos que están marcados en la huella del ser humano, en su mente humana, podemos saber qué nos corresponde hacer y por qué somos como somos, por qué repetimos eso tantas veces, o dónde está nuestra angustia, dónde está marcada nuestra depresión, porque obviamente no estamos en lo nuestro, no hemos encontrado nuestro camino. Una vez que realizamos nuestro camino, una vez que podemos entendernos y aplicarnos en la posibilidad existente, entonces podemos darle un sentido a la vida y vivir más plenamente. Entonces la astrología es un gran tema, que bueno, una cosa es conocer los aspectos, ser astrólogo, y otra cosa es tener la lectura de mi carta. Y es tanto la lectura de mi carta astral, que es mi mapa cósmico de mi momento de nacimiento, que va a marcar la forma como estoy construido internamente, como también son los retornos solares, que habla de cuando el sol pasa de nuevo a la posición exacta de mi nacimiento, que es cada cumpleaños, en donde se desdobla una nueva realidad, que es lo que corresponde al movimiento de ese año. O bien podemos hablar los tránsitos de un momento, de cómo están afectando esa manifestación de lo que tengo que hacer, en qué circuito de la vida me estoy encontrando. Los años nunca son iguales, hay años mejores que otros, ¿verdad? O que las circunstancias de los sucesos cambian, y esto está marcado en la astrología, no como destino. Y no creo que los planetas influyan. Neptuno está demasiado lejos para influir en mi vida, Plutón, sino más bien es un mapa que marca un camino, como el mapa que me dice cómo llegar a Barcelona, que no es el lugar, pero sí me indica cómo llegar ahí. Entonces la astrología
sí indica una forma, el árbol de la vida, que me permite saber hacia dónde me tengo que ramificar y cómo estoy enraizado en ella, en la existencia. Entonces están las sinastrías de pareja, en fin, es un abanico de posibilidades y de conocimientos que te invito a conocer en el momento que lo decidas.